Quiero empezar este tiempo con una pequeña encuesta. Antes de hacerles la pregunta, quiero que sepan que no estoy balconeando a nadie, pueden contestar tranquilamente. Pero a ver, díganme, ¿quién de ustedes todavía tiene colocados los adornos navideños en su casa? Allá la hermana Lupita, yo los quité ayer, estuve recogiendo ayer. Y bueno, les pregunto esto porque pareciera que todavía hay un aire de Navidad, ¿no? Como que todavía sentimos ese airecito de, pues ya llegó la tarjeta de crédito, ya nos dijo lo que gastamos en diciembre, ya hubo respuesta del cómpralo, Dios proveerá, y entonces diciembre lo tenemos súper presente. Algunos con la cuesta de enero, a los niños pues están felices hasta con los reyes, o si no pues ya se descompuso el juguete chino, o no sabemos, pero de que para estas fechas, que ya estamos en la segunda mitad de enero, porque sí, la frase típica, qué rápido se va el tiempo, sí, ya estamos a 19 de enero, si mal no estoy, todavía sentimos un aire de Navidad, algo queda como un rezaguito ahí, dependiendo cómo hayamos pasado esas fechas. Y a veces pareciera que todo corresponde únicamente a temporadas. Navidad ya pasó y ahorita viene otra cosa, pero no. Fíjense que esta porción de la palabra que acabamos de leer tiene mucho que ver con eso, la continuidad de la Navidad. De hecho, esta palabra se da en los días que estamos ahorita. Y sí, yo sé que muchos dicen, no, es que Navidad no fue, el nacimiento de Jesús no fue el 25, o sea, lo sabemos. De hecho, no sabemos exactamente cuándo fue. Lo que nosotros festejamos es que nació, ¿no? Y hace rato hacíamos dinámicas allá con Normita en la mañana y era básicamente esto, resaltar, Cristo nació. Y de ahí se desencadenan mil cosas en favor de nosotros. Entonces, pues quiero que lo vean con esa perspectiva. Esta palabra que acabamos de leer se da como en estos días, fíjense. Lo primero de lo que nos habla es de un Jesús que es circuncidado a los 8 días. Esto más o menos hubiese sido por ahí del 2 de enero, más o menos. Y después de ahí nos dice que es presentado se hace la presentación a los 40 días, lo que usualmente sabemos el 2 de febrero, y que nosotros lo vemos, hay algunos cristianos que justifican no quitar sus adornos de Navidad porque dicen, es que me espero hasta el 2 de febrero, el día de la Candelaria. Pues realmente no es que sea de la Candelaria, realmente que bíblicamente recordamos que Jesús fue presentado a los 40 días y se hace una práctica muy común en nuestro país, en la cultura católica, que visten al niño Jesús, bueno, a la imagen, van y lo presentan. ¿Por qué? Porque se hace un recordatorio justamente de esto. Los cristianos como que a veces lo criticamos, decimos, pero realmente tiene mucho que ver con lo que nosotros creemos, y sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Pero antes, ahora sí les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a hacer una oración, y les voy a pedir que tengan ahí su Biblia, porque yo voy a dividir este pasaje en 3 partes, ¿ok? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú nos permites estar aquí. Gracias porque en tu misericordia tienes una palabra para nosotros el día de hoy. Abre nuestra mente, nuestro corazón. Dame la palabra, que no sea yo la que hable, sino sé tú a través de mí, Señor. Y que cada uno de mis hermanos que escucharán este mensaje posterior, Señor, que también tengan su corazón preparado a escuchar lo que tú tienes para ellos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Bueno, les decía que voy a dividir este pasaje en 3 partes. Este es un pasaje, no sé si a algunos les tocó cuando me tocó a mí hablar de María, justamente cuando se le anuncia que va a concebir a Jesús, y va a ir relacionado. No quiere decir que es como examen y si no estuvieron en la otra predicación no van a entender, no, todo va relacionado. Solo quiero que lo sepan porque María, cuando se le anuncia que va a nacer Jesús, está en Lucas 1, ¿sale? Entonces nosotros hoy vamos a leer Lucas 2. En Lucas 2, nosotros empezamos a leer desde el versículo 21. La primera parte que yo voy a tomar va a ser del versículo 21 al 24. Este pasaje está dividido así porque voy a volver a leer estos versículos del 21 al 24
porque lo primero que quiero resaltar es la parte humana de Jesús, ¿ok? Dice la palabra de Dios: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y ahí me voy a detener. Número 1, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Quiere decir que Jesús tuvo un cuerpo humano como cualquiera de nosotros. De hecho, dice la palabra de Dios, el verbo se hizo carne, y aquí se cumple esa parte. Jesús tuvo un cuerpo y cumplió un protocolo humano normal que todos los niños de ese tiempo. Pero también resaltamos su deidad, donde dice que Jesús, el niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. A nosotros nos pusieron un nombre, algunos cuando ya sabían que veníamos, algunos cuando de repente estamos solteros y decimos, cuando yo tenga un hijo, le voy a poner así, así, pero todo lo visualizamos sin una seguridad. Jesús ya tenía un nombre antes de estar concebido, y ya se sabía, o sea, no se esperaron a la revelación de sexo ni nada, ya se sabía que era un varón y que se iba a llamar Jesús, porque ¿quién lo había dicho? El ángel Gabriel había venido antes a decírselo a su mamá. Entonces ahí vemos cumplidas 2 cosas: el verbo se hizo carne, ese Dios se hizo humano, y sabemos que esa humanidad es la mayor humillación para Dios, pero aquí lo vemos cumplido, y eso es muy importante. Dice que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Básicamente el primogénito varón tenía que ser presentado, o sea, no era como que naciera la niña y iba, no, decía que la ley específicamente pedía esto. Y él en su deidad y sus papás, conociendo su origen, cumplían lo que decía la ley. No decían, no, bueno, pues es Dios, o sea, es mi hijo. O sea, que no viste cuando nació, vinieron los ángeles, les traía la lumbre y todavía quieres que vaya y lo purifique. O sea, es Dios. No, ellos humildemente fueron y cumplieron la palabra y lo presentaron a los 40 días. Y aquí hicieron la ofrenda que se tenía que hacer, para ofrecer conforme a lo que dice la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Hasta ahí. Esa primer parte nos ayuda a que nosotros podamos reconocer estas 2 partes. Y reconocer esas 2 partes es muy importante para lo que viene. Usualmente esta es también una lectura que hacemos constantemente, pero hay cosas que pasamos como por default. Sí, Jesús a los 8 días lo circuncidaron, a los 40 lo presentaron y bla, 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 y lo seguimos así. Pero no, esto tiene una razón de ser, porque esto fue anunciado antes. Estamos viendo cumplido lo que se le dijo a María, lo que se le dijo a Elizabeth, la promesa para Elizabeth, el propósito del hijo de Elizabeth, Zacarías. O sea, vemos absolutamente todo en Lucas 1, cumplido en este momento. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer en este pasaje es eso: la humanidad de Jesús y convertida en una deidad también. La segunda parte nos habla de un personaje. Y quiero que pongan atención. Yo lo voy a leer y ahorita les voy a hacer una pregunta. Voy a leer la segunda parte, voy a tomar del versículo 25 al 35. Dice la palabra de Dios que, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolidación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre: María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ok, en esta lectura, ¿cuántos personajes identifican ustedes? A ver, piénsenlo y me dicen 5, 1, 2, a ver. Dice Connie 5, ¿quién da más? 4, dice la hermana Monchis. 4. 5 dice Freddy. 3 dice Isra. Bueno, a ver, ¿quién me dice 5 me los puede decir? ¿Es la profetisa? En el que leí yo, nada más. Simeón. Ok. La padre y madre de Jesús. Y el niño que es Jesús. Ok. Bueno, pues es que era Freddy, ya saben. Yo quería que cayeran en la trampa donde solo, por ahí los que dijeron 3, quienes no tomaban en cuenta a la persona del Espíritu Santo. Pero en este pasaje es lo más importante. El pueblo venía de 400 años de silencio. La última vez que se había manifestado el Espíritu Santo fue en Malaquías, ahí en el Antiguo Testamento, y de ahí no se volvió a manifestar el Espíritu Santo. Y si nosotros nos vamos un pasaje atrás, vamos a ver que ya Lucas empieza mencionando el Espíritu Santo. Les voy a pedir que se regresen al capítulo 1, versículo de Lucas, ahí mismo donde estamos, Lucas 2, pero nos vamos a ir al capítulo 1, versículo 34. Donde a María le dicen: vas a tener un hijo y ese hijo va a ser concebido por el Espíritu Santo. El 34, María pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Aquí tenemos la aparición del Espíritu Santo después de 400 años de silencio, de no manifestarse. Pero luego vamos avanzando y dice que cuando María va y visita a su prima Elizabeth, en el versículo número 41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Y de ahí nos vamos a nuestro pasaje donde estamos hablando ahorita. Bueno, no, todavía me quedo en el 1, en el versículo 67 del capítulo 1, versículo 67 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, y viene ahí una porción de la palabra. O sea, todo el proceso de la venida de Cristo se dio con el Espíritu Santo. O sea, abrió ese canal, y ese canal tiene mucho que ver con lo que vamos a aprender el día de hoy. Y regresando a nuestro pasaje, en lo que yo les acabo de leer, dice que este hombre, Simeón, un hombre piadoso, justo, y casi siempre predicamos esta palabra resaltando lo que es Simeón. Ay, es que Simeón era piadoso, era justo. Es que no, es que es al contrario. Simeón era un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón y por eso Simeón podría ser un hombre justo, porque el Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte. Puede ser que tú de repente pienses: no, yo creo que yo no me voy a morir tan joven. Eso lo piensas, pero a él le fue revelado. Él ya sabía que él no iba a morir sin no ver esa consolación que ellos esperaban. El pueblo esperaba esa consolación, y el pueblo, el lugar a donde llegaba para sentirse seguro era ese templo.
Ese templo era donde iban y alababan, y por eso vemos de repente ahí en las escuelas dominicales todo el plano, ¿no? De cómo era el templo, por dónde entraban las mujeres, por dónde entraban sacerdotes, o sea, toda esa estructura, ese era un lugar muy, muy importante. Entonces, dice que este hombre visitaba constantemente el templo, pero que ese día en específico, él decide ir al templo porque el Espíritu Santo le dice, ve este día en especial, en este momento en especial, y Simeón va. Realmente aquí lo que tenemos que ver es la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, y yo me tomé la libertad, la verdad no lo quise transcribir y no soy muy buena con la tecnología, entonces les voy a leer rápidamente algunas cuestiones del Espíritu Santo, porque a veces decimos, bueno, sí, el Espíritu Santo, y saben, como que a veces subestimamos mucho el Espíritu Santo. Y la base para poder cumplir las escrituras, porque cada domingo venimos y nos dicen, lee tu Biblia, ¿por qué no? Ay, se me olvida. Otros dicen, la leo, pero no le entiendo nada. Es que falta esto. Si tú no tienes esta guía del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no ha sido derramado en ti, no vas a entender, no vas a querer leer. Y es algo bien fuerte. O sea, es algo bien fuerte, porque él fue impulsado por el Espíritu Santo, lo llevó al templo. Era un hombre en el que el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién de nosotros podemos decir, el Espíritu Santo está sobre mí? Amén, ¿no? Pero algunos se quedan como, ¿sí o no? ¿O qué digo? Es que es algo bien importante, hermanos. O sea, la base de nuestra creencia es la Trinidad. Y no hay uno que sea más que el otro. Es la Trinidad. Y en específico, para nosotros que esperamos la segunda venida de Cristo, es este gran consolador. Imagínense que no lo tenemos. ¿Qué esperamos? Está fuerte eso, ¿no? Y entonces yo busqué en un diccionario del tema del Espíritu Santo, y solo les voy a leer rápidamente la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo participó en la creación del mundo, que lo sabemos. La revelación bíblica es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que ilumina, el que lee las Escrituras. El Espíritu Santo tiene que ver con la capacidad especial de un individuo para realizar una obra en especial. Josué, Sansón, Bezalel, Gedeón, David, entre otros. El Espíritu Santo está relacionado con Cristo en el desempeño de un papel muy importante en su vida, y lo acabamos de ver desde que es mencionado que van a ser Jesús, desde que la prima, quien viene y prepara el camino, Juan el Bautista, y después cuando Jesús nace y cuando es presentado. O sea, toda esa parte tiene que ver con el Espíritu Santo. Y luego dice que también el Espíritu Santo está relacionado con los apóstoles, porque el Espíritu Santo también manifestó su poder a través de ellos. Sanaron enfermos, echaron demonios. El Espíritu Santo fue el prometido consolador que ocupó el lugar de Cristo. Entre más cosas, o sea, vienen muchísimas, o sea, de verdad que son muchas, y vienen las citas bíblicas. Esto pues es como un tema de ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Pues por eso, ¿no? Pero no es solo leerla, es que tengamos este Espíritu Santo para entenderla, ese discernimiento. Dice que entonces Simeón sí tenía ese Espíritu Santo, pero fíjense qué curioso, porque vamos a ponernos en el contexto de ese templo. Ese templo, nosotros cuando leemos esto nos imaginamos a Simeón ahí solito con el bebé, ay qué padre, ¿no? Pero era un templo enorme. Jesús no era el único bebé al que llevaban a presentar. Había muchísima gente, y si no hiciste la tarea, ahí comprabas las tórtolas, ahí comprabas el palomino, porque habían vendedores, habían sacrificios. Yo me imagino que los animales hacían algún ruido, a lo mejor cuando eran otro tipo de animales. Había un olor a sangre, había gente hablando, había bullicio. Y entre todo eso, Simeón identificó el niño que era el ungido. O sea, ¿te imaginas entre tantos bebés recién nacidos, ¿no? Yo de repente vemos cuando ponen una ficha de búsqueda de un recién nacido y dices, híjole, todos son iguales. O sea, ¿cómo Simeón fue directamente y dijo, este es el ungido?
Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se lo reveló. Ahora pongámoslo en nuestros días. Llegamos a un templo, llegamos a una iglesia. Si el ruido de la iglesia, y no estoy hablando de las voces, no estoy hablando de Emily que se grita, no estoy hablando de ese ruido, estoy hablando de lo que vemos, porque a veces nos justificamos, es que no puse atención. No, cuando tú vienes a la iglesia con el Espíritu Santo, identificas a Jesús, encuentras a Jesús. No el error del que no habló bien, no del que vino vestido así, no del que gritó, no el de las carnitas. A mí me causaba mucho problema. De verdad, batallé mucho en mi corazón con ellos. Y se los confieso. Porque yo decía, somos empáticos para ir a comer, pero ellos no son empáticos para bajarle. Y de verdad, yo luché mucho con mi corazón y entendí que estaba escuchando el ruido de afuera. Y si el Espíritu Santo no estaba conmigo, yo un día le decía a Clau, no sabes qué difícil, pusieron todas las de los cardenales, todas me las sé, y fue bien difícil. ¿Por qué? Porque como decía el pastor, no me preparé antes para venir al templo. Si tú te preparas y le dices, Espíritu Santo, quiero que vengas conmigo, que me reveles, que cierres mis ojos a todo ese ruido. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando ruido sonoro únicamente. Lo que me hace ruido cuando veo, lo que me hace ruido con lo que me dijeron. Si tú vienes en el Espíritu, también vas a encontrar como Simeón a Cristo. Porque si no, imagínense, todos vamos a ser iguales bebés. Y no vamos a encontrar a Cristo, lo vamos a encontrar en cualquier lugar y vamos a decir, creo que es Él. No, creo que es aquí, creo que es allá. Pero cuando nosotros hacemos esto, no es que Simeón sería el mejor del mundo, era humano. Porque a veces caemos en ese error, es que Simeón, no, era humano también y tendría sus problemitas, pero tiene la bendición de que la Biblia solo habla de un pedacito y son cosas buenas, ¿sale? Pero si nosotros escribiéramos nuestra vida, híjole, estaría como difícil. Entonces, la segunda parte es esta, la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos encontrar a Cristo en cualquier lugar. Que el Espíritu Santo nos guía a encontrar verdaderamente a Cristo. Y cuando el Espíritu Santo te guía para encontrar a Cristo, tú entiendes la Escritura, te dan ganas de leer. Y aquí voy a hacer una pausa, porque a veces decimos, pero es que yo llevo años en el ministerio, en la iglesia. No, hermano, si tú todavía no has sentido esto, tenemos que orar. Y tenemos que decirle a Jesús, perdóname, soy pecador y no te he escuchado, necesito que tu Espíritu Santo repose en mí. Quiero ese gran consolador. No es lo que veamos fuera, sino lo que tengamos dentro para que nos ayude a encontrar a Cristo. Número 3. El número 3 me gusta mucho. Y aquí yo la otra vez les decía, no es que hablemos de hombres para los hombres y de mujeres para las mujeres, porque les decía la otra vez, es como decir, hablamos de los apóstoles y solo los hombres pongan atención. Es para todos, ¿no? Imagínense si habláramos así, Jesús solo sería para los hombres. Entonces, pero en este pasaje de la Biblia nos habla de dos personas. El primero es Simeón, un hombre, y la segunda es una mujer, Ana. Y aquí no es, les repito, no es como que alabemos a la persona, porque los dos eran humanos y tenían sus fallas, sino que aprendemos de ellos. Y en este caso, la historia de Ana, que está en los últimos versículos, de hecho, la Biblia solo le dedica 3 versículos a Ana, estos que vamos a leer. Esta es la historia de Ana, pero nos dice un montón. Y esta es la tercera parte, porque la tercera parte de Ana me gusta mucho porque todo va relacionado. Número 1, si tú crees en que Jesús se hizo hombre, pero siendo Dios no estimó cosa a qué aferrarse y se hizo hombre para morir y cumplir la profecía, y de eso entiendes que nos dejó ese gran consolador que nos guía, o sea, yo siempre lo digo, es el que nos va diciendo que sí, que no, entonces vas a entender esta tercera parte, la parte de Ana. La parte de Ana dice, del versículo 36 al versículo 38, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años.
Y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel, en Jerusalén. Diríamos, pues no dice mucho, ¿no? Solo estaba siempre metida en el templo, les voy a decir. Número 1, Ana. El nombre de Ana significa llena de gracia. Lo primero, y el pastor siempre nos habla del impacto de nuestro nombre. Bueno, Ana significa llena de gracia. Era profetisa. En la Biblia se hablan de pocas profetisas y entre el estudio de todas las Biblias, comentaristas, algunos dicen qué es profetizar y a qué se referían con profetizar, ¿no? Y entonces, lo que sí entendemos es que lo que sí hacía una profetisa, independientemente de si sí o si no definía el futuro, era hablar del evangelio. Profesaban el evangelio, eso hacía una profetisa. Y son pocas las que se mencionan y entre ellas es Ana. Pero Ana era hija de Fanuel y Fanuel significa el rostro de Dios. Y a lo mejor no toma mucho sentido, decimos, bueno, ok, sí. Pero, pues estamos hablando que Ana vio el rostro del Señor, ¿no? Dios cumplió la palabra en el tiempo que Él quiso. Como era una mujer llena de gracia, Dios cumplió la palabra a su papá Fanuel. Rostro de Dios. Y lo vio. Ana vio el rostro de Dios, vio a Jesús, bebé. Y lo identificó también. Aquí ya está por demás decirles que es una mujer que obviamente también tenía el Espíritu Santo en ella. Pero nos dice otra cosa más de Ana. Dice de la tribu de Aser. Son diferentes tribus que conocemos. La tribu de Aser era de las tribus del norte. Todas fueron disipadas. Pero las tribus del norte no regresaron. Solo una minoría se le permitió regresar. ¿Y qué creen? Que en esa minoría venía ella. De todas las tribus del norte que no regresaron, ella sí. Sí estaba llena de gracia de Dios. O sea, nos está hablando de una mujer que no era cualquier cosa, pertenecía a esa minoría que le permitió regresar. Ella pudo ver el rostro de Dios. Pero hay algo más curioso en Ana. Era de edad muy avanzada. ¿Alguien ha hecho cuentas? ¿Cuántos años tendría Ana en ese momento? Más de 100. Yo en mis matemáticas, 103. Si pensamos que en esa cultura se casaban tipo 12 años, 13, más los 7 años de casada, más los 84 que vivió viuda, no 103, 104, 105 más o menos. Y dice que ella estaba ahí de día y de noche. Y lo que yo quiero que ustedes vean son las etapas de vida de Ana. Se casó, cumplió, porque dice aquí que era viuda, pero que se casó en su tiempo con su esposo siendo una virgen, se casa conforme a la ley. Y esto va porque a veces decimos, es que esta palabra va para las hermanas mayores, porque ya, o sea, mayor debes de ser sabia, aquí lo dice, Ana era sabia, no. Para llegar a esa sabiduría, Ana desde chica cumplió con la gracia y cumplió con todo lo que decía la ley. Se casó en tiempo y forma siendo virgen. Algunos dicen, eres joven, vive la vida, vas, vienes, y créanme que cuando haces eso, regresas bien lastimado a Dios. Regresas todo zarandeado, porque yo no puedo decirles, no, yo sí fui bien portada de joven. No, hermanos, no lo fui, pero tuve mis consecuencias. ¿Y qué es lo que la palabra quiere evitarle a nuestros jóvenes, a nuestras jovencitas? Dice, fue una mujer que llegó a esa edad tan avanzada viviendo de la gracia de Dios, porque fue una mujer con convicción y evitó muchas cosas en su vida. Pero todavía más aún se casa. Dice que se casa 7 años, ¿hasta qué? Hasta que la muerte los separó. Ella cumplió con su esposo. No sabemos si era feliz, porque aquí no lo dice. O sea, aquí no nos dice, era feliz, porque no saben, ¿no?
Aquí nada más dice que se casó 7 años y ella cumplió conforme a la ley. Se casó. Y después de ahí, el ser viuda y ser anciana era algo difícil, más si no tenías un familiar que respondiera por ti. Ana seguramente muchas veces fue apartada. Ana seguramente batalló mucho siendo una viuda en esa cultura y viviendo tantos años. Pero ¿saben cuál fue su deleite? Dios. Su refugio era servir al templo, era orar. Y no es que ustedes se quieran venir todos los días aquí a la iglesia, hermanos. No, es que eso confundimos. Es que tenía tanto el Espíritu de Dios que su porción, como dice la palabra, era Jehová. Era Él le llenaba. Dice el Salmo, teniendo a ti, ¿qué más puedo desear si contigo lo tengo todo, no? O sea, ¿a dónde voy a ir si solo tú tienes esas palabras? Y Ana era una mujer así. Hace unos días platicaba con una amiga de aquí de la iglesia, salud, y platicábamos justamente de un familiar, una jovencita que falleció a los 30 años. Y en nuestra plática, pues la preocupación de siempre de, oye, pero ella conoció de Dios, pero ¿cómo fue? Platícame. Y estábamos hablando de esto y me dice, ¿qué crees? Que ella de chiquita pues conoció, pero ya después ya no, y en el hospital alguien le habló de Dios. Y el ánimo que ella tenía era salir y le decía a sus hermanitas, a su hermanita, cuando yo salga de aquí, nos vamos a bautizar. Y voy a hablarle a toda la gente de Cristo. O sea, le llegó ese amor. Ella no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque falleció. Sin embargo, ella no supo a qué nivel ese pequeño tiempo que Dios le permitió conocer de Él impactó a otra generación. ¿Qué estás haciendo tú para impactar a otra generación? Ella ya no está, esta chica que les platico ya no está, pero impactó a su hermanita, a sus papás, dentro del dolor los impactó y ahora ellos buscan de Dios. Y no fue una mala chica, era una chica que proveía para su familia, ella los mantenía, o sea, dio testimonio, pero al último Dios halló gracia en ella. Dios permitió que se encontrara y ella todavía en ese nicho de dolor dejó ese testimonio para su hermanita. Yo quiero pensar que su hermanita va a crecer pensando, mi hermana quería que nos bautizáramos, iba a buscar. Entonces, ¿por qué les cuento esta historia? Porque a veces pensaríamos, híjole, y si no llego a vieja, pues entonces ya no voy a poder ser sabia, ya no voy a poder buscar a Dios. Y pensamos que le tenemos que dar a Dios toda nuestra sabiduría. Ya cuando esté grande, ahorita no. Ahorita tengo cosas que hacer, tengo cosas que trabajar, tengo cosas que pensar, no estoy seguro, ¿no? O sea, todavía nos ponemos como en el plan de, híjole, es que tengo cosas que hacer, Señor, no estoy muy seguro. Cuando no es cierto. Imagínense a qué nivel de amor llegó para Ana, que pudo ver al Cristo. Lo pudo ver. Y no estoy diciendo que haya sido a cambio de sus obras, sino la relación que ella tuvo con Dios le permitió. Porque la relación que ella tuvo con Dios le dio ese anhelo. ¿Cuántos hemos dicho, yo ya me puedo ir, O sea, yo creo que hay una gran diferencia en ¿tienes miedo a morirte o tienes miedo de cómo te vas a morir? Y algunos dicen, yo no tengo miedo de morirme, nomás me da miedo cómo me vaya a pasar, porque híjole, el dolor humano pues siempre te da miedo. Pero de ahí estoy lista porque yo ya anhelo. Hace tiempo le dije a mi hijo, oye hijo, ¿y a ti te daría miedo morirte? Y me dice, no mamá, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Y cuando él me dijo eso, pues me dio como miedo de, no. O sea, todavía te da esa duda a veces, ¿no? Y dice que ella estaba preparada, ella estaba lista, tuvo el regalo. Fíjense qué bendición que llegan estos dos personajes entre todo el ruido del templo, porque no habla de nadie más que se les acercó, nadie más notó a Cristo, nadie más, a pesar de estar cumpliendo la ley, nadie más notó a Cristo. ¿Por qué creen? Porque no estaba el Espíritu con ellos. Todos podemos venir un domingo, pero no ver a Cristo si no está el Espíritu con nosotros. Y eso no se trabaja aquí. Eso se trabaja en casa, a solas, en tu cuarto. Pero si tú no lo haces,
cuando vengas aquí, no vas a ver a Cristo, vas a ver las veces que me equivoqué, vas a ver todo menos a Cristo. Y eso es en todos lados. Quiero terminar justamente con la historia de Ana, no porque sea la más impactante, sino yo creo que el hilo de las 3 partes que les acabo de enseñar tienen mucho que ver, sino por cómo estamos siendo fieles en nuestra vida. En la etapa de vida que cada uno de nosotros estamos, ¿qué tan fieles somos? Ya sea que ustedes se cataloguen en súper jovencitos, medio maduritos, medios grandecitos, ya en la etapa en la que estamos viviendo, ¿cómo estamos siendo fieles? Ana era viuda, era anciana, o sea, como que para que pusiera pretexto, no, porque algo que quiero rescatar de Lucas es que utilizó ancianos, si se dan cuenta. Zacarías y Elizabeth eran ancianos. Simeón dice que dijo, adiós, ya con esto te vi, yo no sé si se dio la vuelta y se murió, pero Simeón dijo, bye. Y después, Ana, 103, 105 años. O sea, como para decir, es que yo ya estoy grande, yo ya no puedo hacer nada. No, es que todos nos tenemos que preguntar, en esta etapa de nuestra vida, ¿qué estoy haciendo para ser fiel a Dios? O sea, no hay como, ay, no, me tiro al suelo, yo ya no puedo, no. O sea, ninguno, aquí nos los dice claramente. Quiero terminar con Lucas 2:39 y quiero que todos me acompañen a ese versículo. Y les voy a decir por qué. Porque les estaba diciendo que esto sucede en una temporalidad muy similar a la de nosotros ahorita, muy despuesito de Navidad, todavía se sentía el aire de Navidad. Decíamos, pues nosotros lo sentimos de otra manera, pero hoy quiero que lo sintamos de esta manera y que realmente vayamos a la par de lo que fue sucediendo. Y lo que fue sucediendo a la par, híjole, nos deja un reto bien grande. Léanlo conmigo. Lucas 2:39 dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Pues bien fácil, ¿no? Nosotros ahorita nos vamos. ¿A qué nos vamos? Porque luego sucede, ¿no? Nos vamos y vamos a platicar de lo que vimos, lo que dijeron, lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Dice que no, que ellos cumplieron y a qué se fueron. Durante todo ese tiempo, el niño crecía, pero no solo crecía así, porque dice Salmos, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que añadamos sabiduría al corazón. O sea, no es como, ay, este día no hice nada, pero ya mañana, no, o sea, dice, cada día tiene que añadir sabiduría a tu corazón. ¿Cómo la vas a añadir? Ah, pues el del TikTok, ¿no? Porque ahora todos nos documentamos en TikTok. Ay, esa receta, la vi en TikTok. ¿Y quién dijo eso? En TikTok. No, dice que vengas aquí, que le pidas al Espíritu Santo para que tú puedas añadir a cada día de los que te vaya a dar, de aquí hasta tus 105 años, hasta tus 40, 80, 90, no lo sé, y no soy como Cepillín porque soy así, ¿no? 40, 80, los que Dios te vaya a dar, añadas sabiduría a tu corazón. Pero dice que entonces el niño crecía, no crecía nada más así, y se fortalecía, como tú quieras tomar el contexto de fortalecerse. Nosotros sabemos que se fortalecía en las Escrituras, pero hemos hablado también de salud. Se fortalecía y se llenaba de sabiduría. ¿Pero qué no era Dios? ¿No nació sabio? Y entonces, ¿qué nos hace pensar que nosotros no nos tenemos que llenar de sabiduría si el mismo Dios que se hizo hombre se llenó de sabiduría? Aquí lo dice. Y la gracia de Dios era sobre él. De verdad, hermanos, deseo que nosotros podamos tomar en cuenta estas lecturas, esta lectura, y que nuestro corazón anhele crecer, fortalecernos y llenarnos de sabiduría. ¿Para qué?
para que podamos realmente ser llenos de la gracia de Él, como lo fue Ana. Les voy a pedir que se pongan de pie, vamos a hacer una oración. Y ahí en su lugar, hermanos, ustedes mediten, ¿qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustó de cada uno de estos personajes? ¿A qué les gustaría llegar? O sea, hablamos mucho de propósitos de Año Nuevo. No es propósito, hermanos, es nuestro estilo de vida. Un cristiano tiene un estilo de vida. Si bien márcate metas para cumplirlo, pero este es nuestro estilo de vida, llegar a la estatura del varón perfecto. Y si tú no creces, no te fortaleces, no te llenas de esta palabra, no vas a llegar. O sea, es bien triste, pero no vas a llegar. Evalúa tú qué te hace falta. ¿Me hace falta el Espíritu Santo? Es válido que lo digas. Me hace falta el Espíritu Santo, no lo he invitado a entrar en mí. Pero si tú ya lo invitaste, pero lo dejaste a un lado, dile, quiero que estés conmigo, quiero que te poses sobre mí. Pero si tú estás seguro que tienes al Espíritu Santo, entonces dile, Señor, ayúdame a reconocerte entre tanto ruido. Tú sabes lo que te distrae de Cristo, lo que no te deja ver a Cristo. Dile, Señor, déjame verte a ti nada más. Perdóname por el ruido que he escuchado, en lugar de identificarte a ti. Pero si tú crees que tienes esto, entonces dile, Señor, ayúdame a crecer, fortalecerme y llenarme de sabiduría de ti. Quiero que tu gracia esté en mí. Tú sabes lo que tú necesitas. A mí esto me habló mucho, porque cada vez que nosotros estudiamos la palabra de Dios, Dios te confronta. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos tantas gracias por tu misericordia, por tu amor. Señor, no podemos dejar de ver el amor que has tenido para con nosotros. Señor, que hace años, tantos, tú quisiste venir al mundo por personas que no hemos muchas veces dado nada por ti. Señor, que no lo merecemos, lo sabemos. Pero hoy que tú nos muestras tu palabra, nos muestras tu amor y nos dices, conmigo tienes todo, hoy te queremos pedir perdón. Perdón si no hemos invitado al Espíritu Santo en nuestro corazón. Si lo hemos invitado y lo hemos subestimado, Señor, perdónanos porque es ese gran consolador que tú nos has dejado. Y hoy te pedimos que ese Espíritu Santo se pose sobre nosotros, sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente, sobre nuestra conciencia, sobre nuestros actos, Señor, para que en medio de todo el ruido de este mundo te podamos ver solo a ti. Señor, solo queremos verte a ti, solo queremos ese propósito, Señor, verte todos los días de nuestra vida. Señor, porque en eso creemos y eres la razón de nuestra fe, que vas a venir, pero si no estamos, cuando tú vengas, nosotros vamos a ir a ti, porque eso creemos. Señor, también queremos pedirte que tú fortalezcas nuestro corazón, nuestro ánimo, nuestra voluntad para poder crecer en ti, para que nuestro anhelo sea buscarte de verdad, Señor, que sea llenarnos de tu sabiduría, no inflarnos, no sentirnos más, sino llenarnos de esa sabiduría que puede llegar a una persona que la necesite. Señor, perdónanos si creemos que no es la etapa todavía. Señor, dice tu palabra que ni siquiera sabemos si vamos a vivir un día más para hacer planes. Ayúdanos, Señor, a que en este día en el que tú nos das hoy, este que trae su propio afán, podamos buscar esto. Podamos buscarte a ti, Señor, siempre, primero que todo. Señor, gracias porque podemos venir y derramar nuestro corazón ante ti y reconocer lo que hacemos mal, Señor, pero queremos mejorarlo. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, guía nuestro corazón, nuestra mente a ti siempre. Señor, que tú seas nuestra porción siempre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús.